3 horas de diálogo entre el gobierno Petro y la oposición colombiana liderada por el presidente Álvaro Uribe terminó en lo que ya muchos sabíamos de antemano, y es que no hubo ningún acuerdo, ya que el gobierno quiere llevar a la destrucción de la salud colombiana por cualquier medio. En rueda de prensa, la senadora Paloma Valencia, el representante a la Cámara Andrés Forero y el expresidente Uribe concluyeron que al no haber un consenso con el gobierno, seguirán rompiendo el quórum y se seguirán saliendo del recinto hasta que el gobierno recapacite y asuma que antes de un capricho está por encima la salud de todos los colombianos. Bueno, quisiera arrancar preguntando ¿qué sentido tiene la reunión de anoche, expresidente, si por un lado el gobierno dice que tienen unos puntos de honor en los que no van a ceder y ustedes se mantienen en la postura de retirar la reforma? Entonces, ¿qué sentido tenía esa reunión? Y lo segundo es saber si hubo algún punto coincidente o puntos coincidentes entre lo que se debatió. De mi parte tendría que decirte que todo esto lo hemos explicado. Por ejemplo, acabas de ver lo que son los semáforos verdes, temas que nosotros desde hace tiempo decimos que se requieren, pero que no se necesitan ley. Y al final presentamos una serie de preocupaciones. Yo creo que mirar cuidadosamente esta presentación ayuda mucho. ¿Qué sentido tiene? Para mí, uno tiene que debatir en todos los escenarios y no puede cambiar de discurso. Tiene que tener el mismo discurso ante el presidente de la República, que tiene una manera antagónica de pensar frente a nosotros, y el mismo discurso ante los compañeros que pensamos de la misma manera. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos, lo de anoche fue un debate dinámico, importante y franco. Ojalá haya dejado reflexiones. Si tú me preguntas, todo debate, cuando se le presta atención y se prepara bien, debería dejar reflexiones. Por ejemplo, van a quebrar el sistema de salud. Entonces nosotros dijimos, resuelvan ese problema. Pregúntenle ya a una entidad seria, independiente, cuál debe ser el ajuste de la UPC, etcétera, etcétera. Presidente, bueno, sabemos que ayer no hubo acuerdo con el gobierno va a seguir insistiendo en tramitar la reforma, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a seguir con la misma estrategia que han pues, implementado las bancadas de salirse del recinto, de dañar el quórum, de no votar? Porque pues evidentemente no hubo un acuerdo, ustedes insisten en su posición. Eso le dijo anoche el ministro Andrés. ¿Qué van a hacer? Pues yo le dije, bueno, un saludo nuevamente para todos, muchas gracias. Y respondiendo también lo que decía el presidente, nos invitaron a conversar, nos invitaron a exponer las razones, y eso fue lo que nosotros hicimos de cara al país, y nos parecía por eso tan importante mostrarle al país cuál fue la presentación. Por eso se les trajo a ustedes la misma presentación que le llevamos al presidente de la República anoche. Y básicamente, Daniel, ¿qué es lo que sucede? Nosotros consideramos, hemos expuesto por qué que esta reforma es inconveniente. Hemos dado los argumentos en el Congreso, hemos dado los argumentos en medios, en foros, en redes, y vamos a seguir dándolos. Pero eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del gobierno nacional. ¿Y eso en qué se traduce? Que si el gobierno no es capaz de garantizar que su coalición haga el quórum, nosotros desde el Centro Democrático no lo vamos a hacer. Algo que me pareció importante anoche fue que tuvimos oportunidad de discutir con los ponentes del gobierno y de discutir temas importantes. A mí toda discusión me parece importante. Si hubiera sido por mí, a pesar de que tengo 71 años, 142, 71 de día y 71 de noche, allá estaría discutiendo. A mí me parece muy importante sobre este tema esencial del país, la discusión permanente. Angie Akichi de RCN. Por ejemplo, hoy que se citaba la reforma resuelta para las 10 de la mañana, la posición va a ser la misma, que van a votar negativo, pero sí se van a quedar lejos en el debate. No, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a seguir dando el debate. De hecho, consideramos que hay irregularidades en la última votación de la sesión del miércoles pasado, donde se cerró la votación. No quisieron leer los resultados y el ministro en medios de comunicación salió a decir que le habían faltado 2 votos. Ahí nosotros sentimos que esos artículos se pueden haber hundido. Lo que decimos es, vamos a seguir dando el debate como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos de cara al presidente de la República, pero si el gobierno no tiene la posibilidad de garantizar el quórum con sus bancadas, nosotros
no les vamos a garantizar eso porque consideramos que es una reforma inconveniente. El Centro Democrático no va a ser el tonto útil del gobierno nacional en la aprobación de esta reforma. Yo diría debate franco en buen lenguaje, que lo necesita una democracia. Ustedes me preguntan si había aprobar, ojalá no se apruebe. Miren, hay grupos gremiales, científicos, etcétera, que discrepan de nosotros, pero también discrepan de la reforma. Y han pedido que la retiren y que se construya uno por consenso. O sea que aquí hay muchas voces, diferentes entre ellas, que discrepan de la reforma. Yo creo que eso se debería atender. Y la actitud del partido no va a cambiar. Nosotros desbarataremos quórum cuando podamos romper el quórum y votaremos no cuando haya que votar. Yo creo que hay muchas personas creen no. Entonces, como ya no es Furibe, entonces es Mancitico. No va a decir lo que hay que decir. No. Uno tiene que hablar con claridad de todos los argumentos. Y yo creo que la mejor contribución a la democracia es hacerlo en buen lenguaje. Franqueza, pero buen lenguaje. Reconocer antagonismos, sin ofensas, sin agresiones. Yo creo que el gobierno no se sintió agredido por nosotros y nosotros tenemos que decir que el gobierno adelantó anoche ese debate con nosotros en un nivel de total respeto. Uribe deja una puerta abierta para seguir dialogando con el gobierno, al menos este año. No hablemos de diálogo, hablemos de debate. Entonces, del debate, ¿seguirá la puerta abierta o no? Hombre, usted sabe que yo mantengo una disposición al debate. Allá estaría todavía debatiendo. ¿Petro lo volvió a invitar a una nueva reunión? Pues yo creo, yo no sé si él quedó animado para seguir el debate como anoche con Paloma, como el que tuvo en la comisión primera. Muchachos, muchas gracias. Sí. Fíjese que yo creo que es muy importante, porque esos no son temas de la reforma. Yo creo que el presidente y sobre todo los ministros decían que el problema de los hospitales públicos era que las EPS no les pagaban. Y después de oírnos y de insistir, terminaron concluyendo y reconociendo el gran problema de corrupción y clientelismo de los hospitales públicos. Y creo que también es muy importante decir que nosotros no nos hemos opuesto jamás a la salud preventiva. Hay que recordar que la UPC colombiana tiene un porcentaje para salud preventiva, lo que pasa es que no lo han subido. Para hacer más salud preventiva usted lo que necesita es disponer recursos. Entonces el gobierno tiene que modificar los presupuestos, no gastar tanto en burocracia y más bien gastar en salud preventiva. Esto tiene también un tema. El Centro Democrático es un partido antiburocrático. El Centro Democrático es un partido que cree en el Estado social, pero que hemos dicho desde hace muchos años que el Estado burocrático frustra al Estado social. En lugar de llegarle a los ciudadanos con soluciones, la plata se queda en la politiquería. Y esto puede ocurrir con esta reforma. Que la plata se quede en todas esas personas que van a nombrar en los CAPs, en los grupos de promotores, etcétera, y que no les resuelvan el problema a los ciudadanos. De mi parte, les he hablado mucho. Muchas gracias. Sí, Lorenita. Cuente, hija. El proyecto, lo que ustedes presentaron, es muy puntual, muy académico y tiene cifras. El gobierno nacional en algún momento dijo que las iba a estudiar, que les iba a dar respuesta, que se iba a presentar algún tipo de... El ministro dijo, por ejemplo, por ahí hay una preocupación nuestra, no sé por qué no la presentamos ahora. Se presentó anoche al gobierno que dice esto: mientras los presupuestos máximos sigan y no se lleven a la UPC para evitar abusos, antes de hacer los pagos debería haber unas auditorías muy serias. El ministro dijo que a él le parecía muy bien eso. Gracias, presidente, muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Les dan siquiera café o aquí no dan café?